Ajá, sí me escucho. Buenos días, hermanos, pueden tomar asiento. Bienvenidos nuevamente a los que recientemente se están incorporando en el día de hoy. Como tengo por costumbre, o creo que todos los que nos paramos aquí, vamos a hacer una breve oración para poner en manos del Señor lo que es la predicación, el servicio del día de hoy. Cerramos nuestros ojos, no por nada mágico, sino para concentrarnos y entrar en su presencia durante estos segundos. Padre de la gloria, te damos gracias una vez más por estar aquí, hoy de manera especial. Te pedimos que nos ayudes con nuestra mente, con nuestro corazón, para que podamos dejar toda distracción, Señor, todo pensamiento que pueda estar impidiendo nuestra edificación, Señor, todas esas cosas que tenemos en la semana, todas esas cosas del día a día, toda esta situación de COVID, de enfermedades, Señor, que tú puedas hacer que cesen en nuestros pensamientos, que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en la palabra, en el mensaje que tú has puesto el día de hoy para cada uno de nosotros, Señor. Y principalmente y primordialmente, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra y que mi humanidad no se manifieste aquí en esta predicación de hoy. Te lo pedimos, Padre amado, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Un poquito de calor o tiene frío? Un poquito de calor, ¿verdad? Bueno, el calor es bueno para que estemos atentos, como quien dice, estemos despiertos y estemos ya listos para recibir el mensaje de esta semana. Como venimos predicando los últimos domingos, continuamos con el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 8, hoy la predicación va a girar con respecto a los versículos del 31 al 38, pero como ustedes saben, dentro de la predicación siempre buscamos otros versículos que sustentan el contenido de la predicación de hoy, ¿no? La predicación de hoy tiene por título, la verdad los hará libres. Ese es el título de la predicación de hoy. Por lo tanto, hay cositas allí que me gusta investigar y buscar en relación a, sobre todo, esos términos. También hablaremos un poquito de lo que es descendencia en esta parte de la palabra. Yo busqué aquí varios conceptos de lo que es la verdad, porque muchas veces decimos, no, la verdad es lo que yo digo, no, eso no es verdad, la verdad es esta. Entonces a veces se habla de verdad absoluta, a veces se habla de verdad relativa. Y bueno, vamos a leer lo que dice el internet, por decirlo de esta manera. Un concepto dice así: la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad de una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos, como la ciencia, la lógica, las matemáticas y la filosofía. Por aquí también dice, se considera verdad absoluta a toda creencia, experiencia o postulado que es considerado verdadero, independientemente del contexto histórico o la cultura que lo analice. Por otro lado, son relativas a aquellas ideas que se consideran verdaderas según el punto de vista de un individuo o de una cultura. Se dice que un conocimiento es verdadero cuando expresa las cosas tal como son en realidad. También vamos a hablar de libertad. La libertad es la facultad que tiene una persona para actuar conforme le parezca según su propio criterio. La libertad, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Libertad, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. También investigué liberar, dejar libre a una persona de una obligación, una carga, un compromiso. Cuando una persona ha sido objeto de liberación, quiere decir que esta persona ya dejó de estar oprimida y doblegada a la voluntad de algo. Esta parte aquí, no hablamos de verdad, hablamos de libertad. Me llama mucho la atención esta parte que dice ya dejar de estar oprimido o doblegado a la voluntad de algo. Y es mucho, tiene que ver mucho con eso lo que vamos a hablar hoy, lo que se desarrolla en estos versículos. Muchas veces nosotros tendemos, cuando hablamos de verdad, a tener nuestra propia verdad, o ser relativa. Yo puedo decir, o puedo ponerme así un poco remoloso cuando por ahí dicen, no, la verdad es que los Leones del Caracas son el mejor equipo de béisbol profesional venezolano. Y entonces yo digo, bueno, esa verdad está muy relativa, desequilibrada, vámonos a los hechos, vamos a ver cuál es la verdad.
Para mí la verdad es que los Navegantes del Magallanes dominan la serie y dominan los campeonatos 2-1, pues. Entonces yo estoy presentando quizás unos argumentos. Ajá. Ve como nosotros manejamos la verdad muchas veces a nuestra conveniencia. Bueno, pero para la gloria de Dios hoy no vamos a hablar de la conveniencia de nuestras verdades, ni en relación a los equipos deportivos, ni a nuestros hobbies, sino a la verdad que el Señor nos habla de lo que debe aplicar en nuestra vida. Y después que hablemos de esto, deberíamos tomar eso como nuestra verdad absoluta. Esa es la verdad que nosotros necesitamos. Y está relacionado con que la verdad nos da la libertad que el Señor quiere que tengamos. Pero vamos a arrancar con esto. Vamos con los versículos Juan del 8 del 31 al 38. Dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Entonces, bueno, como tengo por costumbre, vamos a ir desglosando estos versículos y viendo lo que Dios tiene para el Señor, lo que el Señor tiene para nosotros con esta predicación. Cuando vamos al versículo 8, se puede dividir en dos partes, pero vamos a leerlo completo. Perdón, el versículo 31 del capítulo 8. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Aquí, antes de empezar a desglosar esto, quería ir un poquito más arriba, porque hay una relación allí entre lo que dice este primer versículo, que habla de que dice que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Pero aquí hay una cuestión muy importante a analizar. ¿De qué manera habían creído estas personas en Jesucristo? O sea, ¿a qué se referían ellos con creer en Cristo? ¿Por qué? Porque arriba decía en el 8:28: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Primeramente, este grupo de judíos, en donde Jesús les habla, se supone, a los que habían creído en él, ellos habían creído en Jesús de una manera, digamos que no era la correcta, o no era la manera que esperaba, o la forma en que esperaba Jesús que creyeran en él, porque ellos entendieron el término de levantar. Nosotros hablamos de levantar cuando Jesús fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos, ¿verdad? Jesús se levantó de los muertos. Pero este grupo de judíos, cuando hablaron del levantamiento, ellos pensaban que se trataba de que Jesús era ese Mesías que los iba a levantar en contra del Imperio Romano. Porque resulta que en esa época se sucedían acontecimientos dentro de los grupos judíos en referencia a tratar de acabar o bajar de ese trono al Imperio Romano. Y para ello voy a sustentarlo con un versículo que está en Hechos 5, del 36 y 37, para que leamos un poquito acerca de eso, ¿no? De esos levantamientos que posiblemente no, que se dieron en esa época, ¿no? Aquí dice: hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y de allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Esta es una muestra de que había levantamientos en armas contra el Imperio Romano, pero que no llegaron a su fin. Pero los judíos, o este grupo de judíos, estaba esperando, era un Mesías que le diera la oportunidad de ser liberados del Imperio Romano, o liberados de cualquier tipo de opresión desde el punto político o gubernamental. Y resulta que Jesús no vino a hacer nada de eso. Por eso que les digo que ellos creyeron de una forma que no era la correcta, ¿no? Ellos esperaban a alguien, tal vez un político, y nosotros nos podemos identificar con eso muchas veces.
¿Saben cuántas cosas no han pasado en este país en donde, a pesar de que somos cristianos, a veces el corazoncito se nos va y ponemos la esperanza en un hombre creyendo que él tiene la solución a los problemas, porque vemos la solución en un tema político, económico, social, cuando la solución verdaderamente es otra y es parte de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuando vamos a la otra parte del versículo que dice, si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Lo primero que quiso expresar el Señor aquí es que si tú te consideras discípulo de Cristo, si tú te consideras discípulo de Cristo, tú tienes que seguir sus enseñanzas. ¿Dónde están las enseñanzas del Señor? En la Biblia. Allí es donde tu fe realmente tiene valor. ¿Por qué? Porque como pueblo venezolano y latinoamericano nosotros podemos tener fe en muchas cosas y esa fe no es la correcta. La fe tiene que estar basada en la enseñanza bíblica. Haber creído en Jesús significa buscar la enseñanza, aprenderla y seguirla. Lo otro que también dice el Señor en referencia a esto es que siempre debe haber la perseverancia, la constancia. Yo creo por experiencia propia que a veces nos cuesta un poco comprometernos con un plan de estudio bíblico o con buscar la palabra o con leer un capítulo al día. No, a veces no es sencillo. Hay una lucha entre lo espiritual y muchas veces lo carnal. Y lo carnal me refiero a que le damos prioridad a todas esas cosas en nuestro día a día. Jesús nos pide que perseveremos en sus enseñanzas y para eso debemos comprometernos. Sin embargo, también es muy importante entender que esa perseverancia también tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros vamos a la iglesia, recibimos un mensaje bonito, recibimos un mensaje motivador, recibimos un mensaje de amor de parte del Señor y salimos emocionados, salimos como que con las baterías puestas, con las baterías recargadas, pero después llega la semana y todo eso se diluye y parece que viviéramos de la emoción. Y no vamos a poder vivir ni llevar una vida cristiana viviendo de la emoción de lo que podamos recibir hoy domingo. Entonces es muy importante eso de perseverar, porque también entendemos que podemos mucho leer la palabra sin tener al Señor en nuestro corazón, pero partiendo de la realidad de que recibimos a Cristo, perseverar significa leer su palabra como un anhelo y ponerla en práctica. Esto está muy relacionado también con la parábola del sembrador, cuando vamos a buscar nada más la palabra, sabes que ahí habla la parábola de que se esparció semilla en varios tipos de suelo, pero cuando buscamos en Lucas, específicamente en el 8, en el 15 por aquí, en la última parte dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. La idea es que nosotros seamos esa tierra fértil, donde el Señor esparció la semilla, nosotros la tomamos y vamos a dar fruto. Lo otro que es muy importante también es que el Señor ahí te está diciendo que para tener una relación, como digo, para tener esa perseverancia, esa constancia, implica necesariamente estar inmerso en un proceso de discipulado. Y el mejor ejemplo que tenemos es que los primeros creyentes en Jesús fueron sus discípulos. Ahí está el mejor ejemplo. Entonces, allí tenemos que entender eso, que debemos ser guiados y enseñados por otros que están un poquito más adelante en el conocimiento de la palabra, ¿no? Ahora entramos en la parte del mensaje, que es un poquito más impactante, pero prácticamente es el título del mensaje, que dice así, de Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hace rato estábamos hablando de una verdad relativa, de una verdad absoluta, de libertad, y resulta que podemos tener muchos conceptos o formas de pensar en relación a esto, o sea, puede variar. De hecho, esta frase la utilizan muchos políticos, estadistas, personas que quieren tomar una palestra y tener como un mensaje motivacional, pero realmente no lo están usando como vamos a ver que dice Jesús que los usa a través de este mensaje. Es decir, generalmente lo usan para darle un toque de su mensaje, para que la gente preste atención, para que la gente se anime, pero realmente debemos revisar cuál es el contexto de eso, ¿no? Jesús hizo esta afirmación
ya que el pueblo judío, toda esta gente, los fariseos, ellos creían que eran hombres libres, porque ellos decían seguir la ley de Moisés. Entonces para ellos simplemente ya ellos cumplían con ese parámetro, pues. Es decir, si yo sigo la ley de Moisés, sigo los mandamientos, hago esto, hago lo otro, yo estoy libre. Yo estoy libre de pecado y en mi vida el pecado no tiene manifestación. Y sabemos que eso no es una realidad. Sabemos que eso no es así. Ahora, ¿tú quieres decir que la ley es mala? No, la ley no es mala. En otros momentos hemos hablado en relación a la ley desde el punto de vista que la ley lo que hace es mostrarnos nuestro pecado. ¿A qué me refiero con esto? La ley no nos va a salvar. La ley nos va a mostrar el camino correcto. ¿A qué me refiero con esto? La ley nos dice que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal, pero la ley en sí no nos salva. ¿Por qué? Porque ningún ser humano ha podido cumplir con todas las expectativas de la ley, a excepción de Jesucristo, que aparte de ser hombre, también era Dios. Entonces, a pesar de que la palabra dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es importante para recalcar esto aquí, en relación al trabajo de la ley en nosotros, en el pueblo judío, que leamos un poquito lo que dice Pablo en Romanos 7, 14 y 15, que en otras oportunidades se ha predicado, que dice así: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Aquí refleja una lucha de un hombre que se da cuenta, que tiene claro lo que debe hacer y muchas veces no lo hace, pues. La ley lo que hace realmente, y aquí es lo importante de hablar de libertad, es mostrarnos que no somos libres, sino que más bien somos esclavos al pecado, porque hacemos cosas que estamos conscientes que no son correctas, pero decimos, bueno, no, yo lo hago porque yo soy así, yo tengo razón, esa es mi forma de ser, o a nadie le pasa eso. Es a mí nada más que me ha pasado en un momento. Yo creo que nos pasa a todos, es una situación que tenemos. Entonces allí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que sí somos esclavos muchas veces del pecado. Entonces Dios estaba apuntando más que a revelar la ley que ya estaba dada, a revelarse a sí mismo como la solución al problema, porque Él dijo en Juan 14:6, como es bien conocido: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces en este contexto debemos tener claro por qué hablamos de que necesitamos ser libres. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos del pecado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema de la libertad? ¿De qué se trata la libertad? Me entrego a Cristo, hice la oración de fe, digo que entró en mi vida, mi Señor y mi Salvador. Entonces, nada, ya estoy listo, perdono mis pecados. Ahora yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Esa es la realidad, o es la libertad que nosotros pensamos. Esa es la realidad del mundo. Ser libre es hacer, y no quiero ser grosero, pero para tener una connotación bastante marcada, es hacer lo que nos da la gana. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, evidentemente, no se trata de hacer lo que nos da la gana. Ni se trata tampoco de hacer lo que dice Cristo, pero en nuestra propia fuerza. Porque simplemente si lo hacemos para cumplir con un parámetro, para que la gente me vea y diga, ah, mira que él sí es bueno, sí es chévere, no, es una persona muy correcta, no estamos haciendo nada, porque el Señor conoce perfectamente nuestro corazón. Entonces vamos a leer Romanos, un poquito más atrás, vamos a leer Romanos 6, en los versículos del 17 al 18, dice de esta forma: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pareciera que por un momento pasamos de ser esclavos y seguimos siendo esclavos. Tal vez alguien lo vea así, pero yo prefiero ser esclavo de la justicia, yo prefiero ser esclavo de Jesús, y ahí es donde pienso yo que está mi libertad, que ser esclavo del pecado. Porque voy a estar amarrado a una cantidad de situaciones que incluso
muchas veces nosotros sabemos que no son correctas, pero como simplemente nos da placer y nos gustan, seguimos en eso. Y muchas veces podemos decir, no, ya no lo hago más, esta es la última vez. O como después de ejecutar el pecado dice, ¿cómo pude haberlo hecho nuevamente? Y resulta que ahí nos vemos como esclavos del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decidimos dar ese paso y el Señor a través de su Santo Espíritu actúa en nosotros, nosotros pasamos a dejar de ser esclavos y ser libertados. Porque ahora tenemos la libertad. ¿Pero cuál es la libertad? De hacer lo que nos da la gana. No, sino que sentimos y deseamos la necesidad de hacer lo que dice el Señor en su palabra. Ciertamente, sentimos ahora esa necesidad de hacerlo porque queremos agradarlo a Él. Que en algún momento no sea tan fácil, pero sí hay una lucha entre el espíritu y la carne que se libra dentro de nosotros. Pero ya hay una conciencia que el Señor puso allí y hay un deseo que tenemos nosotros de hacer lo que Dios manda y lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, fíjense, lo importante que es eso, estar claro en que de qué realmente somos esclavos cuando tenemos una condición que no es ser hijos de Dios. Es decir, cuando somos simples criaturas hechas por Dios, nosotros ya venimos implícito con esa condición de esclavos al pecado. Y está en nosotros tomar la decisión de pedirle al Señor que actúe en nuestra vida para que podamos ser liberados de esa esclavitud al pecado y podamos empezar a vivir la verdadera vida, valga la redundancia, en la libertad con Cristo. Ahora aquí, para complementar y continuar con esta predicación, hay otra cosa muy importante en relación a este pueblo judío o a estos gobernantes judíos, en referencia a cómo se veían ellos con eso de que como que nosotros somos esclavos. O sea, si ellos eran unas personas que se supone tenían socialmente un estatus, pues. Cuando vamos a Juan 8:33 dice, ellos respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Palabras más, palabras menos, le estaban diciendo al Señor, ¿de qué nos vas a estar liberando tú? Nosotros somos libres, nosotros somos descendientes de Abraham. Prácticamente le están diciendo, mira, nosotros no, eso no es lo que buscamos en ti, eso no es lo que necesitamos. Como hablamos hace ratico, ellos buscaban otras cosas, ellos querían era deshacerse de la opresión del imperio romano. Ahora, para entender esto un poquito de descendientes del linaje de Abraham, bueno, se dice que el pueblo judío desciende de allí. De hecho, ellos tenían como esa creencia que por ser descendientes de Abraham, ya ellos eran, por decirlo de una manera, ellos eran hijos de Dios. Ellos no necesitaban ser salvados, ni necesitaban el sacrificio de Cristo. Ellos estaban encasillados allí, pues. Ellos se sentían muy orgullosos, pero cometían una equivocación, porque simplemente estaban confiando como una herencia religiosa. Es como que yo diga que el hecho de que yo sea cristiano me garantice a mí que mis hijas van a ser cristianas. Yo debo cumplir con lo que dice la palabra, que es instruir al niño en sus caminos para que cuando esté viejo no te avergüence. Pero la decisión es de ella, es una decisión particular e individual. Los hijos de pastores no son automáticamente cristianos. Siempre tiene que haber ese acercamiento a Dios y dar ese paso de fe. Si no, por herencia no lo vas a obtener. Bueno, ellos entendían que no, era al revés. O sea, ellos tenían esa herencia y estaban confiados en eso y que ellos eran los discípulos auténticos del Señor. Por otra cosa, había una triste realidad que según uno lee y ve en la Biblia, esas situaciones se dan es por la desobediencia del pueblo de Israel a través de los años. Porque el pueblo judío, ¿verdad?, estuvo bajo el gobierno, por nombrar algunos de los egipcios. También ellos fueron deportados a Babilonia en otro tiempo. Y en este tiempo que estamos conversando aquí, de estos versículos que estábamos tratando, estaban bajo el gobierno del imperio romano. Entonces, realmente el pueblo judío era libre. No era libre. Pero ellos no querían dar su brazo a torcer, pues. O sea, ellos no querían aceptar nada que le implicara
que ellos podían perder el control. Y es lo que hemos venido viendo en este capítulo en relación al pueblo judío, sobre todo en referencia a su gobernante. Entonces, si ellos no aceptaban una realidad histórica de que han estado oprimidos en otras oportunidades por otros pueblos, menos iban a aceptar que Jesús viniera y le dijera que, miren, ustedes están oprimidos por el pecado, yo tengo la verdad los va a hacer libres. Ellos no aceptarían eso. De hecho, allí, por lo que hemos visto hasta ahora, no lo aceptaron. Pero hay una cosa importante también allí que aclarar desde el punto de vista bíblico, y sería bueno buscar un poquito en Génesis 22:18 y Gálatas 3:16 en referencia a lo que fue dado a Abraham. Vamos a leer un momentico Génesis 22:18. Dice aquí: puesto me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ese es Génesis 22:18. Y cuando vamos a Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas que se hicieron a Abraham y a su descendencia. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. De hecho, si recordamos un poquito el tema de Abraham, y que él tuvo dos hijos, uno lo tuvo con su esposa Sara, otro lo tuvo con Agar, la esclava. Ellos se decían y se regocijaban: nosotros somos descendientes de Abraham y por parte de Sara, no por parte de Agar, pues. O sea, ellos tenían eso muy, muy arraigado, y simplemente para ellos eso era más que suficiente para ellos considerarse que estaban bien con Dios, por decirlo de una manera, o que iban al cielo, o que el Señor los usaba como un instrumento válido, pues, ante su pueblo, ¿no? Cuando vamos a Juan más abajo 8:34, dice que es lo que dijo Jesús: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Hace un rato hablábamos de que nosotros, los seres humanos, nacemos con el pecado, somos criaturas hechas por Dios, pero tenemos esa condición por todas las situaciones que ocurrieron con Adán. Entonces, el tema es que ellos, los judíos, seguían con la situación de que ellos no tenían pecado. Prácticamente decían: yo no tengo pecado porque yo soy descendencia de Abraham. Y el pecado es algo que, como dije anteriormente, está en cada uno de nosotros. Y Jesús le dijo, o nos quiso decir: ¿tú has pecado alguna vez? Yo sí he pecado alguna vez, ¿verdad? Si tú has pecado, ¿qué te está diciendo la palabra? Que has sido esclavo del pecado. Sé que hay muchas connotaciones, hay muchas diferencias, hay muchas cosas que nosotros podemos vivir de manera individual, particular y personal, pero lo que sí nos narra la Escritura es que todos y cada uno de los seres humanos somos pecadores, y es una realidad que no podemos evitar. Y el pecado muchas veces nos tiene aprisionados, nos tiene como cuando una persona está presa, o nos tiene como un grillete de cosas a veces que pueden ser sencillas. Quizás podríamos considerar, por decirlo de alguna manera, que bueno, el fumar es pecado porque te hace daño para la salud, por poner un ejemplo, pues. Y yo hablo con muchas personas que me dicen: ¿por qué no lo has dejado? Bueno, sí, he intentado, pero esto y lo otro. Y resulta que es una cuestión bastante difícil de entender. Y te dice: bueno, simplemente no prendes más un cigarro y ya. No es así. Yo nunca he fumado, no porque he sido buenecito, sino porque yo, cuando estaba pequeño, veía en mi familia esa conducta de que no podían vivir sin la caja de cigarro, y dije: no, a pesar de que fui muy mundano, yo decía: no, o sea, los cigarros, para allá. Y decía: wow. Eso es con un simple ejemplo del cigarrillo. Pero ¿cuántas cosas no dominan nuestra mente? ¿Cuántas cosas que son ocultas? El cigarrillo podemos decir porque, bueno, lo prendes y te vieron, bueno, es algo visible. Pero ¿cuántas cosas nos guardamos en nuestro corazón? Que esto del cigarrillo es algo meramente pequeño, por decirlo así. ¿Cuánto rencor no guardamos? ¿Cuánta rabia? ¿Cuánta sed de venganza muchas veces que nos tiene amarrado allí? Que nos tiene esclavos, que no nos deja avanzar
porque simplemente sentimos que tenemos eso allí por resolver, como que si es nuestra nuestra responsabilidad hacerlo, porque el Señor dice, mía es la venganza. ¿Que es difícil? Sí. ¿Nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano? Sí, yo lo he sentido. Y en otros momentos lo he ejecutado. Por ahí ustedes habrán escuchado, bueno, yo lo agarro en la bajadita, ¿verdad? Y bueno, esas son las situaciones que muchas veces nos amarran. Vuelvo y les repito, el ejemplo del cigarrillo es un ejemplo muy mínimo contra muchas cosas que nosotros podemos estar guardando en nuestro corazón que sí nos afectan realmente. Porque podemos decir, bueno, el cigarrillo lo que puede es involucrar una carga allí hacia los pulmones que no es sana, pero muchas veces nuestras heridas emocionales están más ligadas al tema espiritual que al tema físico de una atadura que nosotros podamos tener allí. El tema con el pecado es que muchas veces, como nosotros nos negamos a aceptarlo, prácticamente hasta nos burlamos de eso. O sea, mucha gente está consciente de que tiene una situación que está destruyendo su vida y no lo quiere aceptar. Quizás en sus momentos de mayor angustia, de intimidad, lo aceptan, pero no hacen nada, porque siguen pensando que la solución la tienen ellos en sus manos, o la tenemos nosotros en sus manos, en nuestras manos, porque me incluyo yo y en algún momento he pasado por esa situación. Entonces, el tema allí es muy importante entenderlo. Nosotros no podemos ser liberados de nada que no tengamos conciencia a lo cual estamos amarrados, atados. Tú no puedes decir, libérame de esta cadena con el candado, de este grillete, si tú no ves y dices, sí, necesito que me liberen, lo reconozco. Si tú no reconoces, ahí es muy difícil que el Señor haga algo por ti en relación a eso. Ahora, ahí el versículo siguiente es muy importante porque dice, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre, ¿no? Con respecto a este versículo, hay como quien dice opiniones o discernimientos con respecto a eso. Primero se habla de que el esclavo disfruta de las cosas que tiene en la casa de su amo durante el tiempo que le está cumpliendo ese proceso de esclavitud. Pero eso es temporal, porque en algún momento puedes dejar de ser esclavo. Mientras que cuando tú eres hijo, eres heredero y tienes un puesto permanente en la casa. Hasta el punto de vista legal, por más que si tú tienes un hijo con el que tienes un inconveniente y todo esto y aquello, legalmente, hasta donde sé, en el primer plano es tu hijo. Y es heredero de las cosas que tú tienes. Bueno, tú verás después qué opciones legales pudiese ejercer, pero es una realidad. Entonces aquí se habla del tema que les hablé hace rato de Abraham, que tuvo 2 hijos con Sara y con Agar, de que bueno, de que en este caso el que estuvo con Ismael, que es el que estuvo con Agar, lo ven como que el esclavo que se fue, mientras que en este caso Isaac, que fue el hijo de Sara, fue el que permaneció. Tiene esa connotación allí también importante. Pero lo que yo leo o entiendo aquí, y que me parece que también es bastante válido, es que cuando tú hablas de que el esclavo se va y el hijo queda, yo me paro y digo, cuando nosotros estamos esclavizados al pecado y continuamos esclavizados y simplemente continuamos en nuestro estatus de criatura hecha por Dios, y viene la muerte, ¿qué pasó? No fuimos, no permanecimos, no fuimos a la gloria venidera con el Señor, fuimos al otro destino, que es junto a Satanás, y bueno, hay que mencionarlo porque es una realidad. Pero cuando nosotros damos el paso de fe, ¿verdad? Y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y pasamos a ser hijos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que los hijos permanecen, ¿verdad? Y si nosotros permanecemos en Él, tenemos garantizado que vamos a estar en los cielos con el Padre. Para mí eso es lo que ministró ese versículo, ¿no? Y me marcó mucho allí, ¿no? Ahora cuando nos vamos al 36, que también dice, así que si el Hijo los libera, sean ustedes verdaderamente libres. Sé que hemos hablado de libertad, pero en este estudio se profundiza un poquito, ¿no? En relación a entender y a saber
¿Cómo es esa libertad? Aquí hay algunos aspectos que nos dan un poquito más de luces en relación a eso que ya hemos comentado. Primero, entender cuál es el medio para conseguir esa libertad. Yo creo que es bastante clara. El único medio para conseguir esa libertad es Cristo. Es la única opción que propuso Dios para nosotros poder ser libres al pecado. Entonces la libertad se encuentra en Cristo. El medio para conseguir la libertad es Cristo. No hay otra forma, no hay otros medios. Nuestra intelectualidad, no hay medios políticos, no hay medios económicos, no hay medios gubernamentales que nos permitan conseguir la libertad del pecado. Quizá esos medios que les mencioné pueden conseguir ciertas libertades temporales dentro del mundo que vivimos, pero el medio para conseguir la libertad del pecado es Cristo. ¿Cuál es la naturaleza de esta libertad? Que sería el segundo punto. Entender que esta libertad no es una libertad natural, no es la libertad que estamos hablando ahorita. Bueno, estoy preso, estoy sujeto a cárcel por un delito que cometí, después fui liberado físicamente, salgo de un espacio de, no sé, un metraje específico y salgo a la calle, a la ciudad, estoy en libertad, pero eso es una libertad física. Estamos hablando de la libertad espiritual, esa libertad que muchas veces nos esclaviza. Mucha gente está esclavizada a religiones por simplemente seguir tradiciones que pasan de generación en generación. Muchas veces son santeros, muchas veces la religión tradicional que nos enseña verdades a medias nos mantiene esclavizados a seguir o orientar nuestro pensamiento y a poner nuestra fe muchas veces en una imagen, en una estatua de yeso, y bueno, la palabra dice lo contrario. Ahí también estás esclavizado. Hay gente que se esclaviza a cosas que son totalmente contrarias a lo que dice la palabra. Pero entendemos que la libertad que ofrece Cristo indudablemente es una libertad espiritual. Entonces, ¿qué es lo necesario para conseguir esta libertad? O más bien, ¿cómo Cristo, sería el otro punto, cómo Cristo consiguió esa libertad para nosotros? Bueno, Él pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. De hecho, esto viene, o esta liberación, este sistema, porque Cristo lo que hizo fue un sacrificio por nosotros. Ya este sistema de sacrificio de derramar sangre ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Era algo enseñado y practicado por los israelitas, en donde la redención, pues limpiar sus pecados, estaba sujeto a un precio que debía ser pagado con el derramamiento de sangre sobre un altar. Solo que en esa época, simbólicamente, Dios permitía que se hiciera a través de sacrificios animales. Pero entendemos que después Cristo fue el Cordero único, perfecto, que de verdad podía cumplir con limpiar todos esos pecados de la humanidad y estar disponible allí ese perdón de pecados para todas las personas que creyeron en Cristo, ¿no? Y el otro punto ahí resaltante, ¿cuáles son los resultados de esta libertad? Esta libertad realmente da sus frutos cuando nosotros obedecemos y somos santificados a través del Señor. O sea, vivir en obediencia y santidad no se trata de ser perfecto, pero como dijimos anteriormente, Dios a través del Espíritu Santo pone el deseo en nosotros de buscar vivir de la manera que nos dice la palabra. Entonces ya no seríamos esclavos, sino que somos liberados del pecado, somos hijos del Padre Celestial. Entonces es muy importante entender esa reflexión en cuanto a la libertad. Sin embargo, más adelante los judíos siguen con el tema de su descendencia de Abraham, y el Señor tiene otra palabra para ellos, porque le dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él no lo está negando. Cristo no está negando su descendencia de sangre, por decirlo así, su herencia genética, de una forma u otra. Pero dice en el versículo: sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Simplemente estas personas tenían un corazón duro, y si eran muy astutos e inteligentes, porque estaban buscando la forma y la manera de poder agarrar y persistir en lo que ellos decían, para mantener el control. Primeramente, ciertamente ellos eran hijos naturales, por decirlo de una forma,
o de sangre o tenían descendencia de Abraham, pero no eran hijos espirituales. Porque el Señor prácticamente le está diciendo ahí, sin embargo, procura matarme. Así como que, bueno, ¿y eso que eres descendiente de Abraham, del padre de la fe? Y sin embargo me quieres matar. Entonces simplemente ellas no eran libres de pecado, ni tampoco eran descendientes espirituales. Esa actitud de homicidio, o sea, daba lugar a entenderlo de una manera muy, muy lógica y muy, muy práctica. Entonces, ahí es donde estamos hablando, porque ellos hablaban, los judíos, hacían diferencia entre que la simiente de Sara o la de Agar, ¿no? La de Agar es la carnal, que viene de Ismael, nosotros somos descendientes de Sara. Entonces también pueden deducir que desde el punto de vista carnal, o sea, de sangre, de herencia, realmente todo apunta que si acaso, exacto, eran descendientes de Abraham, pero por la parte de Ismael. Y bueno, eso ineludiblemente, si Jesús, había una confrontación por esa situación. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos 8:2, del 28 al 29. Me gustaría buscarlo aquí para que sigamos entendiendo y comprendiendo un poco más acerca de las escrituras de este capítulo. Pablo dice así: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Yo creo que el versículo habla por sí solo. La verdad de nosotros está en el interior, no por lo que nosotros queramos constantemente aparentar. Realmente lo importante es lo espiritual, no lo carnal. Y creo que eso sería parte de la conclusión de este mensaje a la cual nos estamos acercando. Entonces, antiguamente recordamos que había una señal en el cuerpo que era la circuncisión que se le hacía a los varones judíos, pero Pablo lo explica aquí que eso no tiene realmente la validez. O sea, eso no nos hace más ni nos hace menos ante el Señor. Si hablamos de una circuncisión, tiene que haber una circuncisión en nuestro corazón, y así lo expresa la palabra. Ese es el verdadero creyente que quiere el Señor, no el que pretende ser marcado y creer que por esa marca y porque los demás la perciben y creen que por estar marcado tienen un argumento para considerarse hijo de Dios. Esa no es la realidad. La realidad es otra, y es la que acabamos de explicar, ¿no? Así que, fuesen o no fuesen descendientes físicos de Abraham, no aplica para obtener la salvación. Todo aquel que quiere ser salvo debe reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Pero el tema aquí es que esta gente no es que no tenía la capacidad para entender el mensaje. Esta gente lo entendía perfectamente. Lo que no tenían era las ganas de aceptarlo. Simplemente no querían que surtiera efecto en su vida, porque ellos manejaban su vida a su forma y a su manera, con su pecado. Ellos preferían seguir siendo esclavizados al pecado, ¿no? Aquí yo quería tomar un pequeño tiempo para dar un testimonio de una pequeña aplicación práctica que ocurrió básicamente mañana lunes, hace 15 días que falleció mi abuelo. Él realmente no era mi abuelo de sangre, pero era mi abuelo que yo conocía, esposo de mi abuela, como el que conocí desde pequeño. Vivieron una serie de circunstancias producto de una enfermedad que ustedes conocen, que es el COVID, ¿no? Sin embargo, la cuestión es que, bueno, yo conocí a mi abuelo como un hombre que fue muy buen proveedor para su casa, para sus hijos, para su esposa, sus hijos, que bueno, eran mis tíos. Yo me di cuenta, pues, a pesar de que soy yo de otra generación, que tuvieron muchas cosas materiales, que fue hasta muy, muy permisivo. Y también yo tuve la oportunidad muchas veces de hablar con él y notar una dureza de corazón muy fuerte, que venía de una raíz de amargura de su papá, de cómo lo trató su papá,
de que prácticamente dio evidencia de que nunca lo quiso, de cómo se aprovechó de su mamá. Todo eso en una oportunidad lo conversamos y lo hablamos. ¿Por qué traigo todo esto acá? Porque a pesar de ser un hombre que era muy buen proveedor, era un hombre con un corazón muy duro. Era un hombre que acompañó a mi abuela aproximadamente 38 años a la iglesia, porque mi abuela empezó en los pies de Cristo, llegó a los pies de Cristo hace más o menos 38 años, y yo que hasta lo he visto en iglesia, que hemos ido, que hemos compartido. La conducta de él siempre fue ir, sentarse y calentar el banco. Él nunca hablaba de Dios, nunca hacía referencia de Dios. Lo máximo que puede ser una referencia era para decir alguna queja, porque ya en su época de edad avanzada se quejaba de que si algún hermano no le daba la cola, bueno, por ahí se guindaba. Él tenía unos aspectos de su vida que su lenguaje del amor era el lenguaje de servicio, y si alguien accedía, bueno, muy contento él, pero si no, bueno, empezaba a despotricar de la gente. Esa era la realidad de la vida de mi abuelo. Sin embargo, yo me preguntaba, en el transcurso de toda esta enfermedad, fueron días cargando bombonas para allá, para acá, días en donde se venía desmejorando, y yo decía, bueno, Señor, tú tienes casi 40 años tratando con él ha escuchado palabras, bueno, hasta decir basta. ¿Será que, porque también veía su desmejoría física, será que él se va a salvar? ¿Será que en algún momento él habrá atendido esa oración de fe que ha hecho con muchos de nosotros? Y resulta que él fallece el lunes, y bueno, me toca a mí, porque no puedo hacer el cuento muy largo, la experiencia de llegar a casa de mi abuela después que lo habíamos llevado como última instancia al hospital, regresar unas 2 horas, 3 horas después y decirle a mi abuela que él ya había fallecido. Pues me tocó a mí sentarme con mi abuela. Bueno, mi abuela lloró y todo esto, ¿no? Y se sentía muy afectada. Pero resulta que el día antes yo vi que allá en la casa fueron unos hermanos de otra iglesia a predicar el evangelio y a orar con él. Yo no me quedé porque estaba con un tema del oxígeno, un concentrador de oxígeno tenía. Yo me fui y me dije, bueno, Señor, bueno, y tiene otra oportunidad, decía yo. Yo cuando le doy la noticia a mi abuela, día lunes, mi abuela me dice que él el día antes había dicho que había con esos hermanos, que nunca en su vida lo había hecho, con todo su cuadro de enfermedad, sentirse mal, de una saturación de menos de 80, a veces en 70 y algo, que alabó al Señor y levantó su brazo. Y yo le dije, bueno, eso es signo y nos da la esperanza de que el Señor utilizó esta situación para hacerle entender que Él es el dueño de la vida y que tenía prácticamente su última oportunidad de quebrar y ser liberado del pecado. Y hoy en día doy la gloria al Señor por eso y espero poderlo ver y que el Señor lo haya perdonado. Son tantas cosas que a veces ocurren y nos pasa y son necesarias que ocurran en nuestra vida para nosotros poder entender que el Señor es el dueño y que Él es el que tiene el control. Y agregándole ese testimonio allí, ese mismo día conversando con un tío en Brasil, él decía que también había conversado con mi abuela, porque mi abuelo, producto de su carácter y su forma de ser, muy poco toleraba a los niños y tenía mucho conflicto con mi sobrinito. Y bueno, ese motivo de conflicto a veces hacía sufrir a mi abuela. Resulta que cuando le comento esto a mi tío me dice, no, mi mamá me dijo, que él le dijo, mi abuela se llama Marina, cuando yo me supere esto, yo no me voy a meter más con el niño. Así le había dicho, pues. Y bueno, pero fue la voluntad del Señor que él partiera, y lo más importante es que tenemos la esperanza y la expectativa de que él se haya quebrado con toda esta situación, y a pesar de que no pudo gozar de todas las maravillas que el Señor nos da cuando somos cristianos y de entender la forma que enfrentamos los problemas estando acompañados de Dios, por lo menos le dio la oportunidad de redimir su pecado y con la esperanza de que Él esté actualmente en los cielos acompañado de nuestro Padre Celestial. Entonces, bueno, prácticamente estoy cerrando con este testimonio. Le doy la gloria y la honra a Dios para todo esto. Pero antes de eso, quería puntualizar aquí algunas cositas que podemos concluir de este mensaje. Primeramente, la libertad espiritual no consiste en hacer
lo que uno quiere. La libertad espiritual o la libertad verdadera solo se alcanza cuando se desea y se logra hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad espiritual. Nosotros no somos cristianos por nuestra ascendencia, por nuestra herencia religiosa, lo que hablamos hace otro, el hecho de que mis padres sean cristianos, de que mis abuelos sean cristianos, entonces yo voy a ser cristiano, ¿no? Ahí hay que tomar una decisión. Y bueno, les comento, yo no vengo de un hogar cristiano, quizás sí conocía la religión tradicional. Nuestro pastor Israel tampoco viene de un hogar cristiano. Nuestro pastor Iván tampoco viene de un hogar cristiano. Nuestro hermano y líder Rubén tampoco. Daniel tampoco. Pero aquí estamos. El Señor nos usó. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros, o las conclusiones de otras predicaciones que he dado. Que no se trata de donde nosotros vengamos, o de donde sea nuestra descendencia, o quienes sean nuestros padres, nuestros abuelos. De eso no se trata la fe. Ni el Señor te va a usar o te está poniendo una marca, bueno, este es mejor para mi obra porque viene de una familia cristiana. No se trata de eso. Es ventajoso porque tú empiezas a conocer del Señor desde pequeño, y quizás eso no puede evitar gran cantidad de tropiezos, ¿verdad? Pero realmente lo que quiere el Señor es tu corazón, independientemente de donde tú vengas, para poderte usar, y como he dicho otras veces, para que nos bendiga, no porque Él necesita de nosotros, sino que necesita que nosotros seamos instrumentos y demos el paso de fe para Él bendecirnos. Entender que ya no somos esclavos cuando somos liberados del pecado, sino que pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, y que nosotros debemos siempre tener la mayor disposición para que el Señor hable en nuestro corazón. ¿Y cómo habla en nuestro corazón? Simplemente por una emoción, por una canción bonita. No, las alabanzas son necesarias, y porque al Señor le gusta que nosotros cantemos. Las predicaciones motivacionales no son malas siempre y cuando contengan lo que dice la palabra, pero realmente lo que quiere el Señor es que nosotros entendamos y nuestra fe se incremente a través de la escritura, de su conocimiento y de su aplicación. Así que pues bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a darle un aplauso a Cristo, que es el que se lo merece.